Y ahora sí vamos a lo nuestro, vamos a hablar de cómo organizarse desde la Fiscalía peruana para enfrentar correctamente un caso de mega corrupción. Ustedes recuerdan que en el año 2001, el Perú enfrentó un caso de mega corrupción. Y desde la proactividad de la Procuraduría se planteó a la Fiscalía y al Poder Judicial crear un subsistema anticorrupción, que fue tremendamente exitoso. Primero porque todos sabían lo que tenían que hacer. Los procuradores tenían que conseguir la reparación civil para el Estado, pero a través de esa lucha por conseguir la reparación civil por el Estado, mover a la Fiscalía y al Poder Judicial para poder lograr repatriar la mayor cantidad de dinero robado al Perú. Y se hizo. Y como todos sabían qué hacer, se investigó, se acusó, se procesó y se condenó en tiempos más o menos rápidos. Por supuesto, muchos fugaron. Por supuesto, hubieron errores. Por supuesto, hubieron personas que no pudieron ser extraditadas, platas que todavía se siguen encontrando hasta el día de hoy. Pero el proceso se basó en un subsistema anticorrupción. Solo así se pudo hacer. Muy bien, trasladémonos a hoy, 2017. ¿Qué tenemos? ¿Qué queda de ese subsistema anticorrupción que fue eficaz, rápido, cometiendo errores, por supuesto, con pocos recursos también, pero que logró hacer un mega proceso nacional y meter a los culpables en la cárcel? Muy bien, ¿qué queda de eso? Poco o nada. La Procuraduría Anticorrupción, un desastre. Han tenido que votar a la señora Ampuero, bueno, y también se fue la señora Príncipe, han tenido que votarla por malas, por ineficientes, por no hacer bien su trabajo. ¿Cuál era su trabajo? Recuperar la mayor cantidad de dinero posible para el Perú. ¿Cuánto han recuperado? Cero. Cero de reparación civil. Hay una plata que Odebrecht le ofreció a la Fiscalía como señal de buena fe, punto. Pero eso no es reparación civil. No se ha incautado un bien, nada, cero. Odebrecht, dicho sea de paso, no es un caso conocido en diciembre del año pasado, cuando el Departamento de Justicia hace pública la confesión de Odebrecht. Odebrecht es un caso que explota en el 2015, con la prisión de Marcelo Odebrecht. Y cuando en ese momento algunos periodistas, muy pocos en el Perú, alertaron de las rutas del dinero y comenzaron a cruzar Panama Papers con Odebrecht y comenzaron a encontrar información relevante para el proceso. ¿Qué hizo la Fiscalía sobre el tema? Nada. Toda la investigación se ha focalizado en Ollanta Humala y Nadine Heredia. ¿Y qué hemos obtenido? Dinero de campaña. No se ha obtenido otra cosa que no sea dinero de campaña. El caso Toledo es un caso que revienta por información que viene de fuera, como siempre. Porque ya tenían un expediente por Ecoteva. Pero cuando se conoce por declaración de Barata que esa plata de Ecoteva viene de un dinero entregado a Maiman por la compañía Odebrecht, se completa el caso. ¿Cómo va ese caso? Que está redondo, ¿eh? Que es un caso clarísimo de lavado de activos y otros delitos. ¿Cómo va ese caso? Mal, porque hay dos expedientes. Un expediente para Ecoteva y otro expediente por el lavado de activos de la declaración de Barata. Uno con un código, otro con otro código. Ni siquiera puede la Fiscalía peruana solicitar la extradición hasta el momento de Alejandro Toledo, que está que se muere la risa desde enero, viviendo en Estados Unidos. ¿Eso es proactividad? ¿Eso es eficiencia? Eso es un desastre. Es un desastre. Es una vergüenza para el mundo lo que está pasando con el caso Lavallato en el Perú, después de la colaboración que tenemos en este momento de los Estados Unidos, la colaboración que tenemos de Brasil y la colaboración que tenemos de Suiza, para poder sacar adelante el caso. Y ahí regresamos a los fiscales. El fiscal Germán Juárez Atoche conocía perfectamente las declaraciones de Marcelo Odebrecht el 15 de mayo en Curitiba. Las conocía de más. Sabía lo que había dicho. Sabía que le daban plata a Humala, pero que había que mejorarla a Keiko Fujimori. Sabía que había una anotación en una agenda, porque se hizo público el 23 de junio, que corrobora el testimonio posterior de Marcelo Odebrecht. Lo saben perfectamente. ¿Qué hicieron? Nada. Él y su superior, nada. Absolutamente nada. Nos hemos enterado por el fiscal Peña Cabrera en una declaración periodística que han tenido una conferencia, una videoconferencia con sus pares brasileños y que les están mandando la documentación ya oficialmente.
¿Por qué no ha iniciado una investigación el señor Germán Juárez Atoche, que es tan diligente con los humanos y los mete presos porque cree que hay peligro de fuga, con Keiko Fujimori, que no está en el Perú? Porque hasta el momento no aparece en ningún lugar en el territorio peruano y nadie de su organización política quiere decir dónde está. Yo me atreví a preguntarlo y recibí una respuesta groserísima de Luz Salgado. Y yo le estoy preguntando porque es una pregunta válida. ¿Dónde está Keiko Fujimori? Si Keiko Fujimori fuera Nadine Heredia, estarían enviando equipos de investigación por el mundo entero para filmarla. Pero no, pues, a ella no le pasa nada. Y el público se da cuenta de que la Fiscalía tiene preferidos. Y ese es un problema grave. Alan García se hizo investigar a sí mismo por el fiscal Edmundo Peláez cuando tenía el beneficio de antejuicio, porque el enriquecimiento ilícito es un delito que investigan solamente los fiscales de la nación. Y se hizo investigar sobre todo su patrimonio, según él, varios meses. Y justificaba con sus charlas, ¿no es cierto?, y su dinero de la Universidad de San Martín, la compra de propiedades, la venta de propiedades, las transferencias y, por supuesto, su nivel de vida. ¿Y qué hizo el fiscal Edmundo Peláez después de varios meses? Y decirle a la prensa, por ejemplo, hemos encontrado una cuenta en París, y resulta que la cuenta en París pues no tenía nada, ¿no es cierto? ¿Qué hizo después de varios meses? Decir, no hay desbalance patrimonial. Y el señor Alan García salió de la Fiscalía del Perú con su certificado de buena conducta, que se llama cosa decidida, por el cual ya no se le puede investigar. Entonces te haces investigar por tus amigos fiscales para que te den tu cosa decidida y así nadie te vuelva a tocar. Y tienen que aparecer hechos nuevos, que hasta el momento no aparecen en el caso de Odebrecht, porque es clarísimo que el señor Barata ha elegido quienes cree que pueden ser potencialmente aliados en el futuro y quienes no. Yo les tengo que contar una pequeña anécdota sobre el caso de Keiko Fujimori que a mí me llamó muchísimo la atención. Como ustedes saben, yo entrené a Pedro Pablo Kuczynski para el debate, para el segundo debate que se desarrolló en Lima. Mi línea de ataque, haciendo una investigación sobre la trayectoria de Pedro Pablo Kuczynski, era evidentemente la interoceánica. Era una línea de ataque perfectamente clara. ¿Por qué? Porque la interoceánica se comienza a ejecutar a fines del gobierno de Toledo. Toledo recibe una coima por esa carretera. En ese momento, el año pasado, no lo sabíamos, ahora sí, pero había una ley que se había dado para favorecer a Odebrecht. Era, por supuesto, una línea de ataque clarísima, obvia, evidente. Cualquiera que hubiera entrenado a Keiko Fujimori le hubiera dicho, ataca a Pedro Pablo Kuczynski por el tema de Odebrecht. Odebrecht Marcelo ya estaba preso en ese momento. Cuando yo vi el debate, una de las cosas que más me llamó la atención fue la poca preparación de Keiko Fujimori en esa materia. Ahora entiendo lo que pasó. No podía atacar a Kuczynski por el tema Odebrecht, porque ella también había recibido. Y era posible que la respuesta sea, usted recibió dinero de campaña de Marcelo Odebrecht en medio del debate. Entonces, que Keiko Fujimori ha recibido dinero de Odebrecht, lo dice Marcelo Odebrecht. ¿Por qué no está siquiera investigada? ¿Por qué no hay una orden de arraigo si ella no está en el Perú? Porque la Fiscalía trata con distinta vara a los políticos en el Perú. Casos de alto perfil público como este no pueden estar sometidos a fiscales encubridores. Reitero, el señor Germán Juárez Atoche sabe todo esto desde mayo y no ha hecho nada. Su superior que estaba presente, nada. El fiscal de la Nación que conoce estos hechos, nada. ¿No necesita entonces la Fiscalía una reorganización como se está haciendo con la Procuraduría desde el Ministerio de Justicia? Yo creo que sí. Y muchos peruanos queremos que sí. Y luego veremos en el Poder Judicial también. Pero que por lo menos la Fiscalía no sea este tapón que no acusa, que pide prisiones preventivas para todo el mundo, menos para los amigos, no acusa nunca y deja los casos flotando eternamente. Eso es lo que sabemos de la Fiscalía hoy. Es una vergüenza. Nosotros pensamos que cuando salía el señor Ramos Heredia, bueno, las cosas no iban a poder estar peor. Nos equivocamos. Nos equivocamos. El fiscal de la Nación le debe una explicación al país de esas metidas de patas sistemáticas que ya no pueden ser metidas de patas simplemente. Tienen que obedecer un plan.
Y hasta ahora el plan se está ejecutando favorablemente a los intereses de Alan García y Keiko Fujimori. Y también a los de Alejandro Toledo, porque no lo extradita nadie. Y sigue lentísimo el avance de su extradición. Ese es el estado de la corrupción en el Perú. Con una bandita del MTC presa, como si ese viceministro y sus secuaces fueran los responsables de la gran corrupción del gobierno de Alan García. Eso es lo que nos han entregado. Nada más. Y el presidente regional del Callao, que por supuesto a él sí le dieron la libertad en 2 minutos. Eso es lo que tenemos. Nos tenemos que ir.